Bienvenidos a UDA Arroba, programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de algoritmos. Vamos a tratar hoy el módulo 36. En las clases anteriores hemos tratado todo lo referente a arreglos de 2 dimensiones. Vamos a continuar hoy con unos ejercicios un poco más avanzados con este tipo de arreglos. Vamos a considerar hoy un primer ejercicio que es el intercambio de 2 filas en una matriz. Esta operación de intercambiar filas en una matriz es una operación que se requiere con bastante frecuencia cuando se está trabajando, digamos, con aplicaciones matemáticas. Inclusive en operaciones no matemáticas, como decir el proceso de ordenamiento de los datos de un vector, es muy frecuente este tipo de operación. Veamos a lo que nos referimos cuando hablamos de intercambio de 2 filas. Vamos a considerar una matriz que tenga 5 filas y digamos que tenga 6 columnas. Si nosotros tenemos esta matriz, ya hemos dicho que en general el número de filas lo estamos llamando M y el número de columnas lo estamos llamando N. Aquí tenemos una matriz, la cual llamamos mat. Esa matriz tiene 5 filas y 6 columnas. Y digamos que los datos que le corresponden a esta matriz que tenemos acá sean estos que estamos apuntando. Vamos a ver entonces en qué consiste intercambiar 2 filas. Si a nosotros nos dicen que hay que intercambiar la fila 2, hay que intercambiarla con la fila 4, vamos a colocar acá que se ejecuta la operación intercambio, digamos, de fila 2 con fila 4. Si nosotros efectuamos ese proceso de intercambio, vamos a obtener nuestra matriz de 5 filas, en la cual el resultado será haber intercambiado la fila 2 con la fila 4. ¿Qué significa eso? Eso significa que todos aquellos elementos que pertenecían a la fila 2 ya van a quedar perteneciendo a la fila 4. Y todos los elementos de la fila 4 pues quedan perteneciendo a la fila 2. Y el resto de filas permanece intacta. La primera fila, 316, 289, no sufre ninguna modificación. La segunda fila, había que intercambiarla con la fila 4, entonces ya los datos que pertenecen a la fila 2 son los que estaban en la fila 4, 12, 47, 18. La fila 3 no sufre ninguna modificación, 75, 44, 13. La fila 4, hubo que intercambiarla con la fila 2, o sea que ya los elementos o los datos de la fila 4 serán los que estaban en la fila 2, 52, 77, 94. La fila 5 también permanece tal como estaba, 213, 603. Y ese es el resultado que se obtiene cuando se ejecuta el intercambio de la fila 2 con la fila 4 en esta matriz mat que tenemos acá como ejemplo. Las dimensiones de la matriz también permanecen inalteradas. Vamos a ocuparnos entonces de elaborar un subprograma que efectúe esa tarea. Como podrán ver, nuestro subprograma no retorna ningún valor, simplemente ejecuta una tarea. Cuando estamos en esa situación, lo que hacemos es que nuestro subprograma lo definimos de tipo void. Nuestro subprograma va a intercambiar filas
llamémoslo intercambia filas. ¿Y qué datos requiere para hacer el proceso de intercambio? Requiere el nombre de la matriz, las dimensiones de la matriz, cuántas filas y cuántas columnas tiene la matriz, y necesitamos I y J, donde I y J serán las filas a intercambiar. O sea, aquí en general vamos a decirle que intercambie la fila I con la fila J. En el ejemplo que nosotros hemos planteado acá, la I tendría un valor de 2 y la J un valor de 4. En general, nuestro algoritmo va a intercambiar la fila I con la fila J. Definimos las variables con las cuales vamos a trabajar para hacer ese proceso de intercambio. Ya hemos visto que se requiere una variable auxiliar. Esa variable auxiliar vamos a llamarla aux. Y necesitamos una variable con la cual se recorran las filas que se desean intercambiar. Esas variables definámoslas de tipo entero. Colocamos nuestra palabra clave inicio. Entonces, necesitamos intercambiar la fila I con la columna J. O sea que necesitamos recorrer estas dos filas. Y necesitamos recorrerlas elemento por elemento. ¿Hasta dónde se recorre una fila? Una fila se recorre hasta n, es decir, el número de columnas que tiene la matriz. Para hacer ese recorrido, utilizamos la instrucción para. Decimos para, vamos a llamar esa variable k, vamos a empezar en la posición 1 y vamos a llegar hasta n. N es el número de elementos que tiene cada fila. El número de elementos de cada fila, en general, siempre será el número de columnas de la matriz. Y la variación que sea más 1. Necesitamos recorrer elemento por elemento. El primer subíndice me da la fila y el segundo subíndice me da la columna. Entonces, si la I entra con un valor de 2 y la J entra con un valor de 4, cuando nosotros digamos que K es igual a 1, vamos a hablar aquí del elemento de la fila I, columna K. Y aquí estaremos hablando del elemento de la fila J, columna K. Si la K es igual a 1, aquí estaremos hablando de la fila 2, columna 1. Y aquí estaremos hablando de la fila 4, columna 1. Necesitamos intercambiar este elemento, el de la fila 2, columna 1, intercambiarlo con este, el de la fila 4, columna 1. Hay que intercambiar el de la fila I, columna K, con el de la fila J, columna K. Para ello es que es nuestra variable auxiliar. En nuestra variable auxiliar vamos a guardar el contenido que hay en la fila I, columna K. O sea, para nuestro ejemplo, en la variable aux, guardamos más 2, 1, guardamos el 5. Este es igual a 5 y este es igual a 1. Aquí guardamos el 5. Cuando hemos guardado el 5, entonces actualizamos lo que hay en esta posición, o sea, a la matriz. En la fila I, columna K, o sea, fila 2, columna 1, vamos a asignarle lo que hay en la fila J, columna K. Mat, en la fila J, columna K.
Ahí tenemos almacenado un 1, o sea que aquí nos queda almacenado un 1. Veámoslo acá, en la fila 2, columna 1, hemos traído el 1. Y luego, aquí en la fila J, columna 1, o sea, en la posición mat sub J, K, llevamos lo que teníamos guardado en la posición aux, es decir, el 5. Hemos intercambiado los dos primeros datos de las filas, o sea, el primero de cada columna, el primero de la fila I con el primero de la fila J. Llegamos al fin del para. Cuando llegamos al fin del para, nuestro ciclo incrementa la K. La K queda valiendo 2, o sea que aquí estaremos haciendo referencia, fila 2, columna 2, el valor almacenado ahí es un 2. La K vale 2, entonces Matsu JK estaremos en la fila 4, columna 2. El valor almacenado ahí también es un 2. Ejecutamos las instrucciones correspondientes al ciclo. En nuestra variable aux almacenamos Matsui K, o sea, almacenamos este 2. Y le decimos que en la fila I, columna K, la I vale 2, columna K, le asignamos lo que hay en la fila J, columna K, un 2. Ahí quedó el 2, teníamos un 2. Mera coincidencia. Y en la fila J, columna K, asignamos lo que hay en aux. En este caso, lo que había en ambas posiciones era el mismo dato, o sea que en la fila 2, columna 2, sigue existiendo un 2, en la fila 4, columna 2, sigue existiendo un 2. Llegamos al fin del para, se incrementa la K. La K vale 3, o sea que estaremos haciendo referencia al de la fila 2, columna 3, y estaremos haciendo referencia al de la fila 4, columna 3. El de la fila 2, columna 3, es un 7. Mat sub 2, 3 vale 7. Y el de la fila 4, fila J, columna K, es un 4. Y vamos a ejecutar el intercambio de esos dos datos. En la variable auxiliar guardamos lo que hay en la fila I, columna K, o sea, guardamos el 7. Aux queda valiendo 7. Y luego modificamos el valor que hay en esa posición. Aquí, donde estaba el 7, vamos a asignar lo que hay en la fila J, columna K. Ahí lo que tenemos es un 4. Aquí traemos el 4. Ya hemos pasado este dato hacia la fila I, entonces en la fila J asignamos lo que estaba en la fila I. Lo tenemos guardado en la variable aux, ahí guardamos el 7. Nuevamente incrementamos la K. La K vale 4. Cuando hablamos de fila I, columna K, con la K valiendo 4, aquí hay un 7. Fila J, columna K, la K vale 4, hay otro 7. Intercambiar un 7 con un 7, el resultado pues quedará un 7 en ambas posiciones. Incrementamos nuevamente la I, la K, y ya la K vale 5. O sea, aquí estaremos hablando de 2, 5. En la posición 2, 5 tenemos almacenado un 9. Estaremos hablando de JK 4, 5. Ahí tenemos almacenado un 1. Vamos a intercambiar el contenido de la fila I, columna 5, este 9, con el de la fila J, columna 5, este 1. En la variable auxiliar almacenamos lo que hay en la fila I, columna K, almacenamos ese 9. Ya hemos guardado el dato que estaba en esta posición, ya podemos modificarlo. A esa posición llevamos lo que hay en la fila J, columna K, ahí traemos el 1. Ya hemos guardado lo que estaba en esta posición en la cual debe quedar. Aquí traemos lo que estaba en la posición fila I, columna K, traemos el 9. Hemos hecho el intercambio. Y avanzamos nuevamente con la K. La K deberá llegar hasta N. Ya la K vale 6,
aquí hacemos referencia al de la fila 2, columna 6, el valor en esa posición es un 4, aquí fila 4, columna 6, el valor ahí es un 8. Y vamos a intercambiar el dato de la fila I, columna 6, con el de la fila J, columna 6. Este 4 lo guardamos en la variable auxiliar, 4. Ya que hemos guardado este 4, podemos modificar el dato de esta posición. Aquí traemos el 8. Ya tenemos el 8 ahí, el dato que estaba en esa posición, que lo tenemos guardado en AUX, lo traemos a la fila J, columna K, aquí nos queda el 4. Incrementa la K ya valdrá 7, sobrepasa el valor de la N, que es 6, significa que ha terminado de ejecutar ese proceso de intercambio, ha terminado de ejecutar nuestro algoritmo, que hemos llamado intercambio a filas. Fijémonos entonces que a nosotros nos dan como parámetros las filas, la matriz, las dimensiones de la matriz, y habrá que efectuar ese intercambio. Este parámetro, mat, recordemos que la matriz se está modificando dentro de su programa, ese parámetro mat tiene que ser un parámetro por referencia, de tal manera que todos los cambios que se hagan dentro de su programa se reflejen cuando la matriz salga de ejecutarse de ese subprograma. Eso es el intercambio de dos filas. Ocupémonos de otro que es bastante parecido, que es intercambiar dos columnas. Para intercambiar dos columnas, vamos a plantear otro ejemplito. Realmente, digamos que son algoritmos similares, sin embargo, es muy importante entender muy bien las diferencias que hay entre esos dos algoritmos. Eso le da una gran claridad y una gran habilidad para abordar subsecuentes ejercicios con un poco más de complejidad. Vamos a trabajar entonces lo que es el intercambio de dos columnas en una matriz. Vamos a considerar nuestra matriz nuevamente que sea rectangular, o sea que tenga m filas y n columnas. Vamos a considerar una matriz de menor tamaño, digamos que sea de 4 filas, que tenga 5 columnas y que nos interese intercambiar, aquí es 4 y 5, digamos que la fila 1, perdón, la columna 1 con la columna 5. Vamos a llenar los datos a esta matriz. N de 5. Nos interesa intercambiar la columna 1 con la columna 5, entonces cuando ejecutemos el intercambio, pongamos aquí intercambia columnas, la columna 1 con la columna 5. Al ejecutar esa tarea, nuestra matriz pues también tendrá las mismas 4 filas, las mismas 5 columnas, sin embargo ya los datos estarán en diferentes posiciones, los de la columna 1 con los de la columna 5. La columna 1 que tenía estos datos 6, 2, 7, 5 se intercambió con los de la columna 5, en la cual los datos son 2, 9, 8, 6. Esos son los datos que quedan en la columna 1. La columna 2 permanece intacta. La columna 3 también permanece intacta. La columna 4 igual. Y en la columna 5 van a quedar los datos que estaban en la columna 1. 6, 2, 7, 5.
Vamos entonces a construir un algoritmo que ejecute esa tarea. Vamos a llamar nuevamente I y J, que sean las columnas que se desean intercambiar. Nuestro subprograma ejecuta una tarea, no va a retornar ningún valor, por consiguiente será de tipo void. Vamos a llamarlo intercambia columnas. Los parámetros mat, el nombre de la matriz, las dimensiones, y J, las columnas que se desean intercambiar. Las variables que requerimos para hacer ese intercambio son exactamente las mismas que para hacer intercambio de filas. Necesitamos un auxiliar y necesitamos una K. Utilizamos nuestra palabra clave inicio. Cuando nosotros intercambiamos dos filas, necesitamos recorrer las filas. Y las filas se recorren hasta el total de columnas. Aquí tenemos que intercambiar columnas, y para intercambiar columnas tenemos que recorrer todas las filas. Y las filas, o mejor, la columna se recorre hasta el número de filas. O sea, que cuando intercambiamos filas, nuestro ciclo K iba desde 1 hasta n, hasta el número de columnas. Aquí, que estamos intercambiando columnas, tenemos que recorrer las filas. O sea, la variable K va desde 1 hasta m. Decimos entonces que para K, desde 1 hasta el total de filas, o sea, hasta m, con variación más 1, vamos a efectuar el intercambio elemento por elemento. En la variable auxiliar guardamos este dato, o sea, en aux guardamos el dato que pertenece a la fila K. La K vale 1. ¿Cuál columna? La columna I, porque queremos que intercambiar la columna I con la columna J. O sea, en aux estamos guardando ese 6. Aux, guardamos el 6. Después de que hemos guardado este 6, entonces a esta posición vamos a traer lo que hay en la fila K, columna J. O sea, a la matriz en la fila K, columna I, le asignamos lo que hay en la fila K, columna J. Para nuestro ejemplo J es 5, aquí traemos este 2. Hemos traído el 2, aux lo teníamos guardado, el valor que estaba aquí lo teníamos guardado en aux, en la fila K, columna J, traemos ese 6. Y eso con la K valiendo 1. Cuando la K tome el valor de 2, necesitamos intercambiar el de la columna I con el de la columna J. Entonces, en la variable aux, nos falta aquí decir que a mat, en la fila K, columna J, le asignamos lo que teníamos guardado en aux. Cuando la K valga 2, el dato que está en la fila K, columna I, lo guardamos en aux. Aquí guardamos el 2. Y el dato que está aquí, en la columna J, lo traemos a la columna I. Traemos el 9. Y el dato que teníamos en esta posición, que lo tenemos guardado en aux, lo traemos acá. 2. Y avanzamos con K. La K vale 3. Hay que intercambiar el de la fila I, este 7, con este 8. En aux guardamos el 7. Y ya a esta posición traemos lo que hay en la columna J, traemos el 8. Ya hemos tenido aquí el nuevo valor, el dato que estaba acá, el 7, lo traemos aquí. Y hemos efectuado el intercambio.
avanza nuevamente con la K. Hay que intercambiar el 5 con el 6. El 5 lo guardamos en la variable auxiliar. Traemos el 6 a este sitio. Y el 5 que lo tenemos guardado allá, lo asignamos a esta posición. La K ha llegado hasta el valor de M. Hacemos el fin del para. Fin de inicio y fin de intercambia columnas. Estos subprogramas que hemos elaborado, el de intercambiar filas y el de intercambiar columnas, son subprogramas, son tareas que se presentan con gran frecuencia cuando se esté trabajando aplicaciones matemáticas, cuando esté trabajando aplicaciones, digamos, de representaciones gráficas. Por consiguiente, tener subprogramas que ejecuten esas tareitas nos va a ser de una gran utilidad para cuando usted tenga que enfrentarse a ejercicios de mayor complejidad. Así hemos llegado al final de este módulo. En el próximo módulo trabajaremos ya ejercicios un poquito más avanzados. Muchas gracias.